Buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poco sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, ¿verdad? Como hemos ido hablando de, bueno, todas esas altas culturas que vinieron poblando a América, hablamos de los indígenas, pues vamos a ver cuáles son los derechos de esos indígenas con respecto a la Declaración de las Naciones Unidas. Y también vamos a ver un poco los artículos de la Constitución que hablan sobre los derechos de nuestros pueblos indígenas, ¿verdad? Para que no haya discriminación, maltrato, como ocurrió en la época de la colonización. Entonces vamos a ver qué dice un poco sobre esa declaración. Vamos a leerle una pequeña parte de esa declaración, ¿verdad? Aquí resumida para ver de qué trata. Fíjense, el 29 de junio del 2006, el Consejo aprobó el texto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, por supuesto, ¿no? Y el 13 de septiembre del 2007, la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas fue aprobada. Pero no todos los participantes o los países que estaban ahí dieron el visto bueno, pues, o lo aprobaron. Fíjense que 144, ¿verdad? Votaron a favor, que fue la mayoría, 4 en contra y 11 se abstuvieron de votar. Después dice, la Asamblea afirma que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos, ¿verdad? A ser diferentes y a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales, afirmando también que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y a la riqueza de las civilizaciones y las culturas que constituyen el patrimonio común de la humanidad, reafirmando que el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben estar libres de toda forma de discriminación, preocupados por el hecho de que los pueblos indígenas han sufrido injusticias como resultado de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que le ha impedido ejercer su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses. Ese proceso de colonización le cambió la vida a esos indígenas, ¿verdad? En esa época de la colonia, pues le cambió su forma de vida, le cambió sus culturas, sus creencias, todas sus tradiciones, ¿verdad? Ellos, bueno, creían en varios dioses, creían en el trueno, en el relámpago, en todos esos efectos de la naturaleza, realizaban danzas en celebración de algunas festividades, también realizaban danzas para favorecer las cosechas, que se le den bien sus cosechas. Entonces fueron muchas las costumbres que ellos tenían y bueno, fueron quitadas, ¿verdad? Cuando trajeron el catolicismo aquí los españoles. Y otro aspecto muy importante es la libertad. Fíjense que ellos eran libres, los vinieron a esclavizar, inclusive le quitaron sus territorios, le quitaron todos sus recursos, lo que poseían. Fíjense que si le veían oro, pues buscaban dónde estaba el oro, se lo cambiaban por simplezas como espejitos, cosas así que ellos pues no habían visto y le llamaban la atención. Las perlas que tenían, ¿verdad? También los sometieron a buscar esos australes, ¿no? Y cuántos no murieron por meterse en las profundidades a buscar las ostras. Entonces al principio los trataron como esclavos. Luego después, bueno, gracias a que la corona se dio cuenta de que las personas nativas pues no tenían que ser esclavizados, fue que vino la otra parte de
de la colonización, que fue la esclavitud, ¿no? Para que trabajaran la mano de obra en en las haciendas, ¿verdad? Y en los hogares de esos blancos. Entonces, fíjense que hoy en día, pues no solo en Venezuela, sino en todos los países, pues se debe de respetar, debe de haber no un alto a la discriminación de los indígenas, porque son nuestras raíces, ¿verdad? Nuestros ancestros. Entonces debemos de respetar todas esas cosas, todas esas creencias, todas esas cosas que ellos tienen, los conocimientos, por ejemplo, de los medicamentos que hacen, ¿verdad? Con cosas naturales. Ellos, fíjense que anteriormente, pues, ellos no utilizaban ni pastillas ni inyecciones, sino que si eran mordidos por una culebra o por un alacrán, ellos sabían preparar sus antídotos contra ese veneno. Entonces, eso también, bueno, se está respetando hoy en día, todos esos conocimientos, todas esas experiencias, todas esas cosas que realizan ellos en sus tribus, en sus aldeas, en su territorio. Por supuesto, el territorio también se respeta, no le pueden quitar el territorio a ellos. Y fíjense algo muy importante, que nuestros indígenas pues son conservadores del ambiente, de la naturaleza. Si no fuera por estas leyes, si no fuera por ellos, hoy en día, bueno, ya hubiera más deforestación en esas selvas y es necesario porque ese es el oxígeno, ¿verdad? Para las personas, mantener la naturaleza. Pero cada día pues se va destruyendo más el ambiente. Entonces, por un lado, también nos favorece el hecho de proteger a esos indígenas porque ellos protegen nuestra vida, si lo vamos a ver así como el oxígeno, ¿no? Todo ese ambiente natural. Entonces, fíjense, en la Constitución vamos a ver unos artículos en donde se relacionan, ¿no? Con el derecho que tienen esos indígenas. Específicamente en la Constitución lo podemos encontrar en el capítulo 9. El título dice de los derechos de los pueblos indígenas. Específicamente, pues, lo vamos a ver en los artículos desde el 119 hasta el 126. Entonces, fíjense, le voy a leer los artículos. Claro, esto no se puede cambiar, esto tiene que ser textual. El artículo 119 dice, el Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política, económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles, de acuerdo con lo establecido en esta Constitución, ¿verdad? Y en la ley. En el artículo 120 habla de el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado. Se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos. E igualmente está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a esta Constitución y a la ley. Fíjense cómo los protegen, ¿no? Según la ley esta de la Constitución. En el artículo 121 dice que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y a desarrollar su identidad étnica y cultural,
sus valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. Lo que le dije que en la época de colonización, pues se le fueron quitados, ¿no? Esos derechos. El Estado fomentará la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, los cuales tienen derecho a una educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones. Fíjense bien, ellos pueden estudiar, pero tienen que darle las clases en castellano y también en su lengua natal, en su lengua indígena, para que no se pierda pues esa tradición, esas costumbres, esa lengua nativa de cada una de esas tribus, ¿verdad? Que haya en Venezuela. El artículo 122 dice: los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considere sus prácticas y culturas. El Estado reconocerá su medicina tradicional y las terapias complementarias con sujeción a principios bioéticos. Entonces, fíjense que, bueno, tienen derecho a la salud, ¿verdad? Muchas personas han ido a curar a los indígenas, han llevado inyecciones, ¿verdad? Que le prevengan pues de obtener algunas enfermedades, pero también respetando pues sus puntos de vista, sus creencias en las medicinas naturales, y no pueden obligar tampoco a ninguno a que sea vacunado si no quiere ser vacunado. Simplemente, bueno, ellos creen en sus métodos de curación también. Entonces debe de haber respeto en ese sentido también. El artículo 123 dice: los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover sus propias prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio, sus actividades productivas tradicionales, su participación en la economía nacional y a definir sus prioridades. Los pueblos indígenas tienen derechos a servicios de formación profesional y a participar en la elaboración, ejecución y gestión de programas específicos de capacitación, servicios de asistencia técnica y financiera que fortalezcan sus actividades económicas en el marco del desarrollo local sustentable. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras pertenecientes a los pueblos indígenas el goce de los derechos que confiere la legislación laboral. Entonces, todos los indígenas hoy en día pues, pueden capacitarse en diferentes cursos, talleres, pueden estudiar en la universidad, ¿verdad? Para elaborar o tener unos trabajos más dignos. Y por supuesto tienen los mismos derechos que cualquier otra persona en todo lo que se refiere al trabajo, salario, a todas las cosas laborales. Y además de eso, pues se debe respetar todas sus tradiciones y todos su participación en la economía. Entonces, fíjense, el artículo 124 dice que se garantizará y se protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, las tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas. Toda actividad relacionada con los recursos genéticos y los conocimientos asociados a los mismos perseguirán beneficios colectivos. Se prohíbe el registro de patentes sobre estos recursos y conocimientos ancestrales. Entonces, todos esos conocimientos que tienen esos indígenas, se prohíbe, ¿verdad? Patentarlos, ¿verdad? Que se beneficie otra persona de esos conocimientos que ellos tienen.
El artículo 125 dice que los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política. El Estado garantizará la representación indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales con población indígena conforme a la ley. Fíjese que eso hoy en día la Asamblea Nacional pues ya tiene sus representantes, ¿verdad? Esos diputados que indudablemente pues cuando uno ve las noticias uno se da cuenta por la indumentaria, ¿verdad? La ropa que ellos cargan pues es su ropa típica, su ropa tradicional y podemos observar cómo ellos defienden, ¿verdad? Cómo está esa persona responsable de defender a esas comunidades indígenas. Entonces ya pueden adquirir altos cargos públicos, cualquier cargo público, pueden ellos optar por obtenerlo. En el artículo 126 dice que los pueblos indígenas como culturas de raíces ancestrales forman parte de la nación, del Estado y del pueblo venezolano como único, soberano e indivisible. De conformidad con esta Constitución, tienen el deber de salvaguardar la integridad y la soberanía nacional. El término pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el sentido que se le da en el derecho internacional. Entonces, los pueblos indígenas son nuestras raíces, ¿verdad? De donde provenimos los venezolanos. Entonces se deben proteger, se deben cuidar, debe de eliminarse todo tipo de discriminación y maltrato hacia esas personas, porque ellos son igual que nosotros y tienen los mismos derechos. Y bueno, claro quedó con los artículos que están plasmados en nuestra Constitución. Además, también hay otras leyes pues que los protegen a ellos. Entonces debemos respetar todas esas costumbres, todas esas tradiciones, todos esos conocimientos que tienen estos indígenas o estas personas. Entonces nos vemos en una próxima clase.